Después de que se conoció la noticia de la captura de estos exagentes del CTI que relacionaban los medios de comunicación al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, que esto no tenía nada que ver, pero así lo sacaron en sus portadas y así le mienten a todos los colombianos. Este caso es muy aparte. Se trata de Pacho Malo, un agente del CTI también, y también estos exagentes capturados también era el CTI. Lo que pasa es que ellos le tapaban a Pacho Malo lo que estaba haciendo en el puerto de Buenaventura. Solo le faltó contar que fueron capturados por manipular testimonios para favorecer a Pacho Malo, es director del CTI Buenaventura involucrado en narcotráfico y capturado por contrabando. Nada tiene que ver el hijo de Petro, manipuladores, porque Portal Semana publicó investigadores que estuvieron al frente del caso contra Nicolás Petro fueron capturados y miren, en cambio, capturan investigadores del caso Nicolás Petro por hechos de corrupción. Así lo reportaban los medios de comunicación. Son investigadores del hijo del presidente, no se entiende por qué. No tiene nada que ver, como les digo, este caso es muy aparte. No sé por qué nombran a Nicolás Petro. Esta gente es para hacerle daño al presidente nada más, como siempre, sacando mentiras, porque al parecer ahí están involucrados Marta Mancera y el fiscal Barbosa. Eso los medios deberían investigar más. No se queda callado. Este tipo de mensajes, dice el presidente Gustavo Petro, como sucede con el de la Milei colombiana, o sea, el de la Milei colombiana, que de la revista Semana, hace alusión a Vicky Dávila, no la menciona, pero hace alusión a ella. Hay una que dice las cosas de frente y otra que las disfrazan. No sé por qué se parecen tanto. Me refiero a las revistas. Inducen aquí al error. Hacer referencia a Semana y a cambio. Aquí podría iniciar la investigación periodística más grande de la historia de Colombia, pero la desechan, como muchos desecharon la de la parapolítica. ¿Ustedes imaginan que la prensa pusiera todas las fuerzas que tienen, el poder económico que tienen, para investigar realmente qué tiene que ver Marta Mancera, el exfiscal Barbosa, altos funcionarios, con el contrabando de Buenaventura y con el tráfico del polvo blanco que se maneja allí? ¿Ustedes se imaginan? No les interesan otras cosas. Ahora la pregunta es, ¿por qué les interesan otras cosas? ¿Por qué este caso lo callan? Lo dejan de ladito, no le hacen mucho ruido? ¿Por qué? Es muy curioso. Los capturados miembros de la fiscalía no son por el caso de mi hijo, donde cometieron tortura, sino por encubrir a un narcotraficante, alto funcionario de la fiscalía y responsable del CTI de Buenaventura en el Valle del Cauca, alias Pacho Malo, exportaba toneladas de polvo blanco a Europa y otros países colocándola en barcos mercantes que atracaban en el puerto. Ahí había una mafia, o hay, posiblemente puede haber todavía. Estuvo protegido por la fiscalía, que aún no lo juzga por tráfico de polvo blanco, especialmente por la exfiscal general Marta Mancera y su anterior jefe, el fiscal Francisco Barbosa. En el puerto de Buenaventura se exporta buena parte del polvo blanco colombiano y se lavan sus dineros con el contrabando que entra por allí con mercancías chinas y coreanas. Solicito la investigación china sobre este contrabando. Mejor dicho, el trabajo es un círculo perfecto. Sale el polvo blanco, entra mercancía de contrabando, se lava el billete y, mejor dicho, negocio perfecto. El contrabando sale escoltado y llega a puntos oficializados por la DIAN sin permitir su requisa en virtud de leyes lideradas en su aprobación por amigos de los contrabandistas. ¿Esto qué quiere decir? Que por eso hay tanto político, tanto funcionario, tanto congresista pidiendo y buscando la DIAN de Buenaventura. Pacho Malo es la misma historia de Diego Marín, o sea de Pitufo, su otra cara, y ambos la protegió la fiscalía. Que Barbosa y Mancera hayan puesto a sus investigadores protegidos a investigar a mi hijo tiene otra razón que la jurídica. Buscaban su tortura para ver si se oponía a su padre a cambio de su libertad personal. Hasta ese extremo llegaban con su propia degradación. Buscaban tumbar al presidente por codicia y pusieron a sus delincuentes a sueldo. Una periodista decidió que sus fuentes fueran ellos. ¿Cuál periodista? ¿Se acuerdan la periodista que tenía todas las primicias y todas las chivas de la fiscalía? ¿Quién era esa periodista? Pues soy la candidata. Los servidores del tráfico del polvo blanco, como se lo pregunté públicamente, sugiriendo que contrastara al menos sus fuentes, como cualquier buen periodista debe hacer. Pero no. Primero estaba la destrucción, hasta personal y sentimental de Petro y el proyecto progresista, que la verdad fuese oscurecida usando la debilidad de mi hijo, como él mismo ha confesado. Lo juzgaban como el mafioso que ellos sí eran. El odio guía este tipo de información falsa y debe ser imperativa la verdad completa. Pacho Malo y Diego Marín son caras de la misma moneda y estaban protegidas por el Estado, hasta que siguiendo mis funciones constitucionales y como jefe de Estado decidí presentar la terna de cambio de fiscalía, colocando a mujeres que hasta ahora conozco personalmente, pero que garantizarán decencia. Sé que buscan cortinas de humo, más encubrimientos, y por eso le digo a Marín que hable todo lo que sabe, sin callar palabra, y le haga ese bien a Colombia. Detrás de Diego Marín y el señor Pacho Malo hay otros que asesinaron al fiscal paraguayo Pesci en plena luna de miel de Cartagena. Imagínense acá, el presidente acá está revelando esta información de que estos señores, Diego Marín, Pacho Malo, detrás de todo esto hay unas circunstancias que llevaron al asesinato del fiscal paraguayo, que a propósito los autores intelectuales todo el tiempo han estado en silencio, los callaron. En plena luna de miel en Cartagena, a los autores materiales del asesinato no los dejaron hablar, castigándolos con inmensas penas, y a sus esposas las silenciaron. Quienes aplauden altas penas en vez de la verdad no saben cómo premian la corrupción. La ultraderecha siempre ha hecho eso. Condenan jóvenes por miles, atiborran cárceles, campesinos que no son criminales por sembrar hoja de coca, por vender sustancias en barrios a otras juventudes sin oportunidad. Pero no cae el dueño del negocio porque pasea por los clubes más afamados. Castigan a EPA Colombia solo por ser mujer pobre levantada, como dicen, y algo rebelde, así como antes quemaban a las mujeres en la Edad Media. Quieren castigar a los que poco tienen que ver con el régimen de corrupción, porque es ese régimen el que condena a Colombia a la violencia y hace matar a su pueblo. Hasta que el pueblo definitivamente despierte, es un mensaje para todos nosotros. ¿Por qué solo el pueblo? Porque solo el pueblo salva al pueblo. Porque solo el pueblo puede destruir al régimen de la corrupción. El presidente nos está mandando un mensaje a todos, que no nos quedemos callados. Porque nuestro papel en un gobierno elegido por el pueblo y mancillado por quienes mancillan al pueblo es entregarle, como en toda democracia y como ordena la Constitución, el poder al pueblo. Por eso, entre todos, porque la gran prensa no está contando esta historia. ¿Por qué no la cuentan? ¿Por qué no están contando esta historia? ¿Quiénes eran los que protegían a Pacho Malo? Nosotros somos los únicos que estamos contando esto. Que pedían cambiar testimonios. ¿Quiénes son?
¿Quiénes son? ¿Por qué la prensa no lo cuenta? ¿Por qué la prensa está siendo cómplice? ¿Acaso la prensa está siendo cómplice? En un futuro, en 2 o 3 años, veremos si la prensa ha sido cómplice en 2023, 2024, 2025. ¿Serán cómplices de todo esto? ¿Por qué callan? ¿Por qué callan? ¿Quiénes también están detrás de la prensa para que la prensa no diga nada? La gran prensa, para que se queden callados ante un caso tan denso como este, donde pueden caer fiscales, exfiscales, exvicefiscales, pueden caer. ¿Por qué la prensa no habla? ¿Quiénes están detrás? ¿Quién tiene tanto poder para que un periodista de un gran medio se quede callado? Con todas las pruebas que hay. Los únicos, bueno, no los únicos, pero digamos que los que más han tenido fuerza para publicar esto ha sido Vorágine, la misma RTBC. ¿Por qué los grandes otros medios, los privados, los que son los impolutos, los de la ética, no dicen nada, lo callan? ¿Por qué no publican esto? ¿Por qué no hacen una investigación sobre esto? ¿Por qué nos toca a los youtubers? Porque nos llaman youtubers, influenciadores, porque nos legitiman así, porque nos menosprecian así. Somos los únicos que hablamos de esto. ¿Por qué? Incluso el presidente hablando de esto en su red social principal. ¿Por qué no hay eco de lo que él cuenta aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y esto es muy cierto, los medios han callado totalmente todo lo que pasa en Colombia, la corruptela que hay. Únicamente nosotros nos exponemos a dar esta información a todos ustedes. Por eso es tan importante que la compartan, le den like, se suscriban al canal. Vamos, lo que dice Cepeda. La tutela que interpuso el expresidente Uribe, que buscaba ni más ni menos que a través de la recusación un cambio de juez en el proceso que se adelanta. El próximo lunes reanudaremos, como ha sido ya dispuesto por la señora juez, las audiencias del proceso, que deben continuar con el desarrollo de mi declaración. Yo había comenzado ya a rendir mi testimonio ante la juez en días anteriores, hecho que fue abruptamente suspendido por esta nueva dilación que intentaba provocar el expresidente Uribe y su defensa. Invito a la ciudadanía cordialmente a que el próximo lunes pueda seguir los desarrollos de este proceso judicial y concretamente en este caso mi declaración. Bueno, les invito para que vean este proceso este lunes, donde Iván Cepeda va a contar muchas cosas que los colombianos no saben. Así que alisten su gaseosita, sus palomitas de maíz y comiencen a ver lo que dice Iván Cepeda en contra del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe.